Sí, sí, sí. Usted es mi consentido. Buenas Consentida, tardes, que lo señores. sepa. Bienvenidos. Hola, Milari. ¿Cómo vamos? Todo muy bien, gracias a Dios, muy bien, súper contento, súper agradecido con Papito Dios por todas las bendiciones que nos da, así que ya empezar súper bien esta nueva semana en Doctor 7. Ya estamos, mi Doc, entrando a mitad de mes. Imagínense cómo Increíble. pasa el tiempo de volando. Quiero decirle públicamente que si no nos vio el programa anterior, pues decirle que le extrañamos un montón. Muchísimas gracias. Tenemos también mensajes de la gente que dice, el Sí. doctor Nieto, pues aquí está. Hablé con el doctor Julito Resta justamente y me dijo que estaba muy complacido porque claro que sí. Ajá. O sea, eso le digo, siempre traemos a los mejores y justamente con Julito espero que hayan tenido un programa excelente como todos los que hace Doctor 7. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo pasaste? Mi Doc, súper bien. ¿Feriadazo? Acá con feriadazo, fui a la tierrita. ¡Eso! Fui a la tierrita, allá. O sea... Claro, pasamos en familia, en la casita, aumenté como 4 libras, le decía. Tienes que al decir Doc, como ¿no? cuando voy a la casa de mi mamá, cuando regreso, se les acabó su chanchito, hijo de madre. Se les acabó. Porque eventualmente Sí, es allá sí verdad. uno come delicioso. Sí. Es increíble, y es la increíble. comida de mamá no se iguala No, a nada. imposible, A eso nada sí. ni a nadie. Para nada. Sí, sí, Oye, ¿y qué tal el clima por allá? ¿Sabe qué? Claro, yo le pregunté eso a mi mami, ¿no? Y me dijo, mija, está haciendo unos solazos que ves si solo en la noche llueve. Fuimos sábado y domingo, pero mejor. Claro. Pasó nublado porque pasó fresquito. Porque No, cuando eso sí. hace sol allá, líbrese quien pueda. Yo- Así que claro. maravilloso, pasamos por allá Yo también visitando las cuando- cascadas de los sectores turísticos del cantón La Maná. que La tiene que Maná. visitarlo, sí. Oye, ¿y así algún río en particular, alguna cosa en A ver, particular, algún para balneario en cosa particular? Sí. Lo más turístico que usted va a poder encontrar son las 7 cascadas del Zapanal. Ve esa Así cosa. se llama. Si a usted le gusta la aventura extrema, Sí. trepar cerro, agarrando raíces para poder subir, Claro. ese es el lugar indicado al que usted debe visitar si es que va al cantón La Maná. Claro, porque la Lari tiene una banda que dice señorita Zapotán, así que, claro, Señoritas, yo fui virreina. Ya ve, de virreina, La ahí Maná. está, La Maná. Ahí, está, donde, ya ven. ahí donde me ve. Por si acaso. Pues nada, Claro. ahí vamos. Pero qué bueno, dándoles mi la Lari. bienvenida, mi Doc. Y nada, y darle la bienvenida a todos Sí. ustedes, porque después de un largo feriado que siempre es bueno, siempre es importante también renovar las indicaciones para que usted se siga cuidando en su salud, para usted y su familia tener los mejores consejos de salud. ¿Por dónde, Milari? ¿Por dónde? ¿Por dónde? También de pasito, ya sabe que siempre no solo saludamos a la gente que nos ve a través de la señal del Canal 7 en sus televisores, sino también a los que están siempre conectados en línea a través de www.ecuadortv.es o www.eltelegrafo.com.es. Por allá también vaya a sintonizarnos, que está toda la programación de nuestro canal en vivo. Y mi Doc, también Dígamelo. a esa gente que por si acaso no nos puede ver o no puede ver el programa completo o ve solo después de la mitad del programa. Correcto. Y quiere saber todo, no perderse los detalles del tema del día de hoy, nos pueden encontrar en la página de YouTube. Estamos en Ecuador TV, Doctor 7. Ahí va a encontrar todos los programas. Eso, Por ejemplo, ahí estamos viendo- justamente. Ajá. Y usted puede verlos sin cortes comerciales, a la hora que usted quiera, puede pausarlo, ir, ver siempre la bailadita ahí que no falta, pero bueno, en todo caso usted lo puede ver tranquilamente con toda su familia. Y lo más importante, primero, dele like al canal de YouTube de Ecuador TV y no se olvide que puede bajarse el programa, copiar el enlace y enviarlo Enviárselo. a cada persona que usted crea conveniente. Oiga, Doc, ahí se Dígamelo. me veía negrita, ¿no? Pero aparte Bien de eso, quemadita, yo creo que te fuiste a la casa y estás más rubia. Creo Estoy que- ahora más rubia. Sí, o sea, parece, No, parece es que sabe que me han dicho hoy- mano del bolo. No. Es que me metí a la piscina. Ah, sí, uy, puta. No, lo que pasa es que cuando yo me fui a pintar la última vez, no sé cómo me pintaron y tampoco creo que me especifiqué bien lo que quería. Claro. Entonces me terminaron pintando la En parte esta de abajo. gama, en esta gama de rubio, ¿cuál quiere? No te de dijeron abajo, nunca. Exacto. Entonces cuando yo me plancho, la mayoría me echo trenzas, Sí. es como que no se ve nada, pero si me hago los churros para atrás, soy rubia. Bueno, el asunto Pero está por bueno, ahí. y así se empieza la semana, Así rubia. se empieza. Milari, y antes de empezar el día de hoy, quiero mandarle un fuerte saludo a usted, papito Jaime Herrera, un fuerte abrazo, gracias a Papito Dios, que lo tenemos en una franca recuperación. A usted y a toda la familia estamos pendientes, y gracias a toda la familia de aquí de Ecuador TV, que ha estado muy pendiente también y me ha mandado saludos para una pronta recuperación. Así que haga caso a lo que le dicen todos los doctores.
mejores. Y sobre todo el doctor Carlos Nieto, que Claro, aquí, como siempre lo decimos, oiga, en serio, acá todo el canal le escribe al Doc a consultarle. Oiga, Doc, me duele la cabeza, el ojo derecho, y el Doc siempre ahí Yo complacido, porque ya son una familia también. A pie de cañón. Y bueno, Milari, el día de hoy justamente, y a propósito de un caso, como dicen ahí cuando hablamos de algún tema en medicina, y a propósito de un caso, vamos a hablar de qué pasa cuando hay algunos síntomas porque te has golpeado la cabeza. ¿Te has golpeado la cabeza, Milari? Doc, ¿no es cierto? Sí. Sí. Varias veces. ¿Y a quién no le ha pasado? Pues ahí que se le ha salido un cacho. Exactamente. O un chibolo. Un chibolo, un chichón. Pero no es lo mismo que eso le pase a un niño de 2 años, de 5 años, a alguien de 10 años o de 20. Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes cuando tenemos algún factor de riesgo, como por ejemplo hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, pero pasan de los 60 años? Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de hemorragia cerebral, cómo darnos cuenta, qué sospechar también y sobre todo la importancia de que usted, sí, en casa, a todos los papitos, mamitas y abuelitas, cuenten a tiempo cuando pasan las cosas, porque si no después hay sustos. Así que vamos a ver justamente este tipo de problemas. Traumas craneales, ¿no? Correcto. Y así también usted en casa va a saber el día de hoy cuándo ir al médico. Le estoy lanzando al aire esa pregunta, luego me va a regañar y me va a decir, Lari, siempre. No sabemos en qué casos con el tema del día de hoy, así que quédense con nosotros. Cuando haya banderas verdes, Milari. O banderas rojas. Vamos a ver. No, es lo contrario, banderas verdes, banderas rojas. Vámonos a ver entonces la meditrivia del día de hoy, la pregunta. Correcto, ver, vámonos. Ya sabe que tiene que ir a Doctor 7 en Instagram a votar la respuesta que usted crea es correcta. ¿Y qué dice? Los traumas de cráneo son más peligrosos. En A, niños; B, adolescentes; C, adultos mayores. Usted participe con nosotros. Si no tiene Instagram, bájeselo rápidamente y vote con lo que usted sabe, con lo que usted cree, y durante el programa le iremos respondiendo cuál es la respuesta correcta. Así es, mi Doc. Oiga, yo sabe que sí me di duro. Sí. Sí, por eso no me ven. O sea, ya antes era pilas. No, en serio. No digas sí. Me iba caminando por la calle con mis tacos, ¿no? O sea, los que siempre me he puesto. Yo que soy chiquita y más. Claro. 1.80. Y en esas veredas ha visto que son así como de resbaladera. Iba por ahí. Me fui, pero así. Okay. O sea, aterricé con la cabeza. Quedé soñada, en serio. Es como que se queda así como... Y luego la vergüenza. O sea, la típica de... Sí, exacto. Boom. Ok. Claro, me dolió la cabeza como unas 2 semanas, pero no dije nada. Exactamente. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Pero para la persona que se caiga y no haga como la Larisa, ¿vea? No se quede callado, como dijo el doctor, sobre todo si son personas mayores de la tercera edad. ¿Dónde hay que acudir inmediatamente si me pasa algo similar o sospecho de alguna cosa que tenga en la cabeza? Gracias, Milari. Nosotros estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna. 4 médicos internistas a la orden para todos tus problemas de salud. Estamos detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063. Para cualquiera de tus problemas de salud, sea de manera virtual o también de manera presencial. Perfecto, mi Doc, así que ya lo sabe y si no lo notó, pues qué pena, no mentira. Vamos a estar pasando durante el programa, ya sabe que siempre le repetimos los contactos del Doc para que le tome foto. Y mientras usted también agarre su celular y empiece a escribirnos o a hacernos sus llamadas en vivo, porque hoy no hay consulta gratuita, pero sí todos los conocimientos requeridos por el Doc para brindarles la mayor información y mejor información con respecto al tema del día de hoy. Así que con esto nos damos una pequeña pausa. Vámonos. Y ya volvemos con más de Doctor 7 en este inicio de semana. Que estamos empezando, vámonos. Gracias por seguir acompañándonos hoy lunes en Doctor 7. Son 5:12 de la tarde, así que recién estamos empezando con el programa y si recién prendió la tele, pues no se preocupe que no se ha perdido de absolutamente nada. Y sí, vaya a la página de YouTube Ecuador TV. Atención con todos, el mito del día de hoy es el siguiente. ¿Es cierto o es falso que es mejor que los golpes en la cabeza se abran y drenen? ¿Qué dice usted? ¿O es mejor que le quede el chibolo, luego se pone los 50 centavos ahí para que se le aplaste y se acabó? Se ahorró la plática de irse al doctor.
¿Qué dice usted? Oiga, es que el doc se ríe, ¿no? Es que yo lo he hecho, ¿no? Es que Buddy, el 98% de la población ecuatoriana, mentol y tenga, hijo de mano, o sea, ahí a veces aplana. Centavos. Claro, pues, monedita caliente, falla. entonces, por eso digo, o sea, sí falla, por eso es el programa del día de hoy, gracias. porque sí falla, Retiro o lo sea, dicho. y eventualmente eso siempre pasa, entonces, ¿qué opinas tú? O sea, te vamos a preguntar a ti, ¿crees que es cierto o es falso de que mejor que se abra y que drene todo eso a que se quede adentro y haga A ver, como hueco? es el mito, al final le voy a dar mi respuesta. Después de ver la clase del día de hoy. Oiga, Correcto. Pero antes de que empecemos con el tema, era sobre las hemorragias cerebrales Hemorragias cerebrales por trauma, ajá, por exactamente. traumas craneales. Ajá. Vamos a ver un box diferente. ¿Así? Sí. Perfecto. Porque no salimos a la calle esta vez. Ah, ¿y ahora qué hicimos? Nos quedamos aquí. Ah, le preguntamos aquí. Y este box tiene doble función. A ver. De que la gente en casa conozca a las personas que están detrás de cámaras. de Muy Doctor bien, 7, claro que sí. y también a escucharles, pues a darles Pero por voz a supuesto, ellos por también, supuesto. que forman parte del día a día Qué de bueno. nuestros programas. Así que veamos cuál fue la pregunta y qué es lo que dijeron. Vamos a verlo. Y en esta tarde no salimos a las calles, señoras y señores. Algo anda mal. Ajá, los quisimos sorprender a usted en casa y también a las personas que trabajan aquí detrás de cámaras en Doctor 7 para que de pasito que nos den la opinión del tema del día de hoy los vayamos conociendo. Así que con nosotros nuestro primer entrevistado. ¿Qué es lo que ha hecho cuando ha sufrido un golpe en la cabeza, gatito? Quejarme del dolor. Porque si es un golpe así nomás, no hay la necesidad de irme al hospital. Lo que he hecho es sobarme por el golpe. Bien pensado, Woody. Me topo, como es el dolor, si es muy fuerte, pues tengo que ir donde el doctor, o si no, pues es un chichoncito, la sobadita y ya está. Primero quedarme quieto, tratar de calmarme, abrir los ojos y después ver si es que tengo algún problema aquí al mover el cuello. Si ya paso esa prueba, comienzo a mover las extremidades. Lo primero que hice cuando sufrí un golpe de cabeza fue toparme, si estaba hinchado. Nunca perdí la conciencia por un golpe de cabeza, pero sí me topé, qué tan hinchado estaba. Y la otra fue ponerme algo frío, porque pensé que la hinchazón podía bajar con algo frío. Primerito tocarme si no tengo ninguna herida. Si no me duele, o sea, estar tranquilito y seguir por la vida. ¡Qué macizo! Con la bendición de Dios. Ajá, sí, papito Dios, y estoy contento. Ajá. Ahí estamos de vuelta, mi doc. Oye, qué hermoso. Saludos a todos, ese es nuestro gran equipo que tenemos aquí, el grupo humano es magnífico, pues están siempre pendientes de todos los detalles, de que esté bien la parte de locución, que esté bien la parte de producción, así que qué chévere verles también. Esos son los que hacen también Doctor 7. Perfecto, mi doc. Ahora vámonos y yéndonos ya a las opiniones, toditos. ¿Qué me hago? ¿Me sobo? Pues, ¿qué más voy a hacer? Cierto, claro, Eso no es del 98%. Mejor no aviso, me vayan a hablar. El 99.9% de la población Claro. que hace, me sobo y ya está. Claro, es Ya. que te digo, Rosa Gabriela, vos me estás viendo, y si es que yo me quejaba, encima me daba, ¿sí o no? Entonces ya ves, para que veas que no era muy bueno el asunto, más hubiera sido. Entonces, mi dog, pues claro, o sea, científico hubiera sido. Imagínate lo importante de esto, ¿por qué? Porque en casa muchas veces sabemos de que pueden haber traumas, pueden haber caídas, pueden haber golpes, que normalmente la gente lo llama como involuntarios o golpes tontos, entre comillas. Pero yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿cuál es un golpe inteligente? ¿Cuál es una caída inteligente? Porque la típica es, me caí de una manera más tonta. O sea, no hay manera inteligente de pegarse un trauma. Entonces, lo primero eso. Segundo, que no sé si tú sabías, pero se estima que a nivel mundial, 24.6 pacientes o personas por cada 100.000 habitantes cada año presentan algún tipo de trauma cráneoencefálico que puede generar algún tipo de lesión secundaria. ¿Qué significa? Que en el mundo, ¿sí? Normalmente estamos teniendo traumas que eventualmente no dan problema en ese momento. ¿Qué significa? Yo me puedo golpear hoy y puedo tener secuelas después. Y el problema es, la pregunta de la live va a ser, ¿después de cuánto tiempo, Doc? ¿No es cierto? Entonces va a depender mucho de algunas condiciones. ¿Por qué? Porque se sabe que eventualmente cuando hablamos de la masa cerebral, Milari, Ajá. eventualmente hay que entender que la masa cerebral como tal específicamente tiene una protección natural
que se llaman las meninges. ¿Qué son las meninges? Son como unas capitas, como una telita que tienen el cerebro en la parte del cráneo. Este es como coger el cráneo y partirlo así, y le presentamos como que fuera una sandía de frente, ¿ok? Pero, ¿cuál es el problema? El problema más grande radica en que nosotros tenemos alrededor de la cabeza, ¿qué? ¿Qué tienes alrededor de la cabeza? El cráneo. El cráneo. Entonces, cuando ustedes se golpean el brazo, se golpean la pierna, se lesionan cualquier parte del cuerpo, todos los tejidos son expansibles, expandibles, pueden aumentar de tamaño por hinchazón. ¿Cuál es el inconveniente de este, mi querida Lari? Que cuando uno tiene generalmente un golpe, no va a tener a dónde expandir, a dónde hincharse. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la parte que tú bien lo dices, la parte del cráneo, la parte dura, el hueso. Y dependiendo de qué tan cabeza dura sea uno, pues va a tener algún tipo de eventualidad. El Edu nos va a compartir unas imágenes para ir explicando un poquito acerca de cómo es la dinámica de este tipo de presentaciones. A ver, entonces, vamos a ir viendo las imágenes porque ustedes en casa van a ir entendiendo que cuando uno tiene, por ejemplo, una hemorragia, lo que ustedes vienen ahí es un sangrado, es un vaso sanguíneo que se abre. Y ese chorrito de sangre que ustedes ven, como pueden identificarlo, está fuera de la masa encefálica, no está dentro de la masa encefálica, sino es un sangrado que está en las afueras. Toda esa parte de sangrado está en la parte de las afueras del cerebro y obviamente uno dice, a ver, o sea que puede sangrar afuera y adentro. Pues sí, regresemos un ratito. Entonces, eventualmente, si estamos viendo esa imagen en particular, ¿qué es lo que podemos ver? Dos cosas súper importantes, que no está sangrando aquí adentro, no está sangrando aquí adentro, sino aquí afuera. Entonces, ¿de qué depende que uno tenga sintomatología? Y el tiempo, que es muy importante, Milari, es de cuánto está sangrando este tipo de contenido para ver cómo se va acumulando, pues. Porque tú tienes aquí un espacio. Si nosotros tenemos este espacio de aquí y lo tratamos de poner en otro contexto, yo tendría un espacio virtual, o sea, que es de pocos milímetros, en la cual la sangre que vimos en esa imagen se va a ir llenando por capas. Entonces, imagínate, todo va a depender de cuánto tiempo tarde este lecho o este espacio en llenarse de sangre. ¿Para qué? Como no puede salir, va a empezar a hacer una presión. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Por eso puede haber una pequeña compresión del cerebro, porque como no se expande hacia afuera, empieza a empujar la masa cerebral, que es gelatinosa, hacia la parte interna. Uno. Vamos con la otra imagen, mi querido Edu, para ir explicando esta parte. Entonces, acordarás de esto, ¿no es cierto? No está sangrando adentro, sino está sangrando afuera. Ahora. Entre el cerebro y el hueso. Entre el cerebro y el hueso, exactamente. Ya, está bien. Ahora, ¿por qué es importante también ver las otras? Mira tú, esta es una tomografía en la cual más o menos nos dicen que eventualmente, tú ves ahí que hay unas líneas como negras, ¿no es cierto? En el centro. Eso se llaman los ventrículos, es por donde está pasando nuestro líquido cefalorraquídeo. Un líquido que nos ayuda a hacer mucho de las funciones a nivel del sistema nervioso central. Pero si tú te das cuenta, Milari, tú tienes una que es al un lado y otra que es al otro lado, que están más o menos iguales. ¿Sí ves esas cositas negras? Sí. Ya. Y tú ves la parte blanca que está ahí indicado, son los tipos de hemorragias que puedes tener. Arriba te dice hemorragia intraparenquimatosa, o sea, adentro del cerebro. Esa sí es adentro. La otra, la hemorragia epidural, o sea, debajo de esta meninge, de esta capita que cubre el cerebro. La otra, la hemorragia subaracnoidea, que quiere decir que tienes debajo, muy debajito, ya solamente del hueso, y el hematoma subdural, que está más abajito, que en cambio es el que cuando te golpeas, ¿sí? Por ejemplo, tuviste un golpecito chiquito, se empieza a acumular la sangre. ¿Por qué es importante esto? Regresemos. ¿Por qué es importante esto, Milari? Porque los pacientes normalmente van a tener síntomas de acuerdo a lo que veamos. Por ejemplo, si un paciente tiene una hemorragia intraparenquimatosa dentro del cerebro, ya te podrás imaginar, pues si es que el cerebro se dañó en ese momento, inmediatamente vas a tener síntomas con el paciente. Por ejemplo, va a perder la forma de hablar, o va a empezar a tratar de hablar y no va a poder. O el paciente va a perder la visión,
o el paciente va a perder una parte de la movilidad de su cara y puede tener una caída del labio, por ejemplo, o va a tener una inexpresión. Dime, Milari. Ahora, mi doc, aquí en ese punto, no sé si me estoy adelantando, pero estas lesiones o tipos de hemorragia pueden depender también del tipo de caída que tenga la persona, o sea, de frente, detrás, de lado. Por supuesto, claro que sí, porque hay muchas lesiones de golpe y contragolpe. Por ejemplo, cuando uno cae de bruces, no pone las manos y cae de frente, por ejemplo, sí uno va a tener un golpe, pero el cerebro va a ser como una gelatina, porque va a golpear contra el piso y va a golpear en la parte de atrás. ¿Contra qué? Contra el hueso. Y ahí pueden rasgarse los vasos sanguíneos. Pero a lo que nos íbamos también, y gracias por la pregunta, es porque una hemorragia intraparenquimatosa generalmente puede llegar a ser mortal en poco tiempo. ¿Por qué? Porque imagínate lo que es un sangrado aquí que comprima a toda esta parte y se pierden esas cositas negras que tuviste ahí, que se llaman los ventrículos, se pierden completamente. Y quiere decir que los centros, por ejemplo, de la respiración, se ven afectados por compresión y el paciente ya no puede respirar. Ahora, pero no porque le falte el aire, sino porque el centro de la respiración está out. O sea, falla el centro de la respiración y el paciente ya no respira más. Entonces, por eso es muy importante cuando hay una intraparenquimatosa. Pero ahí normalmente el paciente dice, yo no me golpeé. Pero puede ser que no se controló la hipertensión arterial, tuvo algún tipo de problema, algún tipo de evento muy brusco, por ejemplo, o medicamentos que le suban la presión arterial. Por eso siempre, ¿qué les decimos a los pacientes, a la gente en casa? Que no se automedique, vaya a los controles del médico. Y controle bien su presión arterial. Claro. Sería una de las maneras importantes, ¿no es cierto? Pero uno de los que vamos a ver el día de hoy se llama el hematoma subdural, o sea, la dura madre, que es esta capita que recubre entre el hueso y la parte del cerebro. La dura madre puede golpearse. Entonces, los chiquitos, por ejemplo, mucha gente dice, no, pues que el Wambra se dio un tortazo, pero no le pasó nada porque los Wambras son de caucho. No, señor, no, señora. Por eso, si usted ha dicho antes, nosotros, antes de la bicicleta, ¿cuándo con casco? ¿No es cierto? Ahora son más flojos. No. Es que ya nos hemos dado cuenta que en realidad los golpes y las caídas han tenido lesiones muy severas en mucho de nuestra generación. Por eso los estándares de manejo te dicen que la seguridad es, si usted le quiere comprar patines a su guagua, una bicicleta, una patineta, un scooter, una moto, todo debe tener casco, debe tener una protección. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay lesiones como los hematomas subdurales, Milari, que significa que el paciente se golpea, pero el golpe es tan importante que golpea contra el hueso del cerebro, se regresa al cerebro y se pueden romper unos vasitos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me quedé medio atontado. O sea, no me acuerdo mucho de cómo fue el evento. Me duele la cabeza. Siento que estoy como mareado unos 2 días. Se llaman contusiones o concusiones cerebrales. Pero en un paciente de 8 años, de 10 años, de 20 años, Milari, probablemente no pase más de eso. Pero si usted tiene 60 años o más, recuerde 2 cosas. La primera, puede que la cantidad de sangre que se esté acumulando en este punto, inicialmente el cuerpo lo pueda retraer y el cuerpo diga, ok, se paró el sangrado y aquí se formó una colección de sangre que no llega a apretarse contra la parte del hueso. Entonces, ese golpe no le dio ningún tipo de sintomatología al niño, al joven y más aún al adulto mayor. Mi doc, tenemos preguntas. Vamos nos dicen, con la pregunta. doctor, buenas tardes, tengo 39 años y hace 3 días me caí del caballo. 2 horas después vomité. ¿Será por eso? Correcto. Un fuerte abrazo. Sí, señor. Normalmente hemos tenido un fuerte abrazo también a Stalin, un amigo nuestro que ve el programa y que aparte de eso salió de una concusión cerebral reciente donde no se acordaba nada ni el nombre de su yegua. ¿Por qué? Porque él ha sido toda la vida, pero en esta ocasión tuvo una caída. Sí, señor. Cuando usted tiene una caída, generalmente como un golpe, frecuentemente puede tener o dolores de cabeza o puede tener cualquier tipo de cambio. Por eso es importante hacer un examen, que ya lo vamos a ver en el diagnóstico, para reconocer que todas las estructuras de la cabecita estén bien, que no haya ningún tipo de evento y poder evaluarle
si solamente es un evento de una concusión o una contusión cerebral, que lo veremos más adelantito. Ahora, mi Doc, ¿qué pasa cuando tenemos esas caídas que son fuertes, que nos salen los chichones, pero no vamos al médico y lo dejamos pasar y nos quedamos con esos dolores de cabeza? Por eso ¿Qué pasa? lo que... ¿Y se puede formar esto? Claro, primero eso. Y segundo, que ahí vamos a ver todo lo que son signos de alarma. Acuérdate de eso, ¿no es cierto? Las green flags o las red flags que decimos nosotros. ¿Qué significa? Ya nos dio nuestro mensaje. Ajá. ¿Qué dijo que tenía? Vómito. Vómito. Entonces, el vómito en proyectil, ¿sabes cuál es la diferencia con el vómito normal? No. Que el vómito normal viene precedido de arcada. O sea, viene... Náuseas. La náusea y vomito. Ajá. Pero en cambio, cuando es algo cerebral o es algo neurológico, normalmente uno está conversando... No le da chance a que haya esta inducción del vómito, sino que se llama un vómito en proyectil. Entonces, por eso, por ejemplo, las mamitas, ¿no es cierto? Cuando se caen los bebés, cuando el pediatra lo que les dice es, por favor, van ustedes a revisar dos cosas. La primera, ¿cómo está la reacción del bebé? ¿Está muy somnoliento? No le deje dormir, que ya veremos eso. Y lo otro, tenga mucho cuidado del vómito en proyectil. O sea, que el bebé esté de pronto bien directamente que vomite. O sea, ese es un signo de alarma que nos dice tiene que llevarle urgentemente al médico o a la emergencia. Cuando volvamos del corte, vamos a hablar acerca de la contusión, la concusión y la conmoción cerebral. ¿Qué es esto y qué relación tiene con estos sangrados del cerebro? Y mi Doc, también con la segunda pregunta que le hicimos a todos esos personajes de acá del canal sobre cuáles son o cuáles creen ellos que son los signos de alarma. Muy bien. Para acudir al doctor cuando tenemos un golpe en la cabeza. Ya vamos a verlo. Con más. Aunque el cráneo protege el cerebro, un golpe fuerte en la cabeza puede hacer que el cerebro se mueva, provocando contusiones o daños. Esto es especialmente común en accidentes automovilísticos o caídas. Un chichón o chibolo es un bulto que se forma en la cabeza como consecuencia de un golpe. Se produce cuando se rompen las venas que circulan por el cuero cabelludo, lo que hace que la sangre se acumule debajo de la piel y aparezca el bulto. Excelente dato, sobre todo en la parte de diferenciar el chichón, chibolo, chichón, como que usted quiera llamar, y eventualmente es uno de los diferenciadores. Pero es importante, Milari, también que veamos qué es lo que opina la gente, qué es lo que opinan nuestros compañeros acá en el set y en todo el canal, en cuanto a cuáles son esos signos de alarma por el que deberían ir hacia el médico en caso de un trauma cráneoencefálico. ¿Quieres verlo? Vamos. Vamos a verlo. ¿Qué? Aquí vamos donde pasa toda la acción. Sí, señores, así que vamos a sorprender a nuestro sonidista. ¡Buenas! Nuestros dos sonidistas, aquí están. ¿Cuáles son los signos de alarma que tú crees que se dan en caso de un golpe? O sea, cuando dices, hijo de madre, me golpeé la cabeza y tengo que ir inmediatamente al hospital. Creo que la vista. Porque si se te nubla la vista, creo que es muy grave, y si estás mareado también. Yo creo que depende el tipo de golpe que te puedas causar. Puede ser sangre por la nariz, por ejemplo, un chance de pérdida de vista. Y si ya es muy fuerte, incluso creo que parálisis, ¿no? Dejas de sentir partes de tu cuerpo también. O sea, si me duele bastante, perdería la vista, no puedo caminar, o sea, se me hace difícil, o sea, pararme, tendría como que distorsión a lo que estoy viendo, cositas de alarma para alarmarme y poder acudir a un signos y síntomas, que no ves, doctor. Signos y síntomas. ¿Cuándo es, doctor 7?
Aquí estamos con Doctor 7. Así que no, muchísimas gracias. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque mucha gente, en realidad, por ejemplo, la gente que trabaja haciendo muchas que son manualidades o que están en el campo, la gente que hace mucho de trabajo con cargas pesadas y por eso la eventualidad de los cascos. ¿Has escuchado tú que alguien dice, pero si solamente me voy a ver qué es que pasa allá nomás y me obligan a ponerme el casco? Es justamente porque pueden haber aquellos accidentes en los cuales hemos tenido inclusive lesiones fatales. Recuerda que alguien caminando por la vereda le cae pedazos de trozos de concreto de algunas edificaciones y pueden El casco morir. puede marcar una gran diferencia. Y Y por eso, dígamelo. Tenemos preguntas Vamos desde a preguntar. nuestro Instagram y de pasito aprovechamos a que usted vaya a seguirnos en doctor7.es para que interactúe con la Meditrivia y además esté siempre bien informado con temas que subimos con los dos doctores, el doctor Carlos Nieto con Salud Humana y el doctor Arturo Caviedes con Salud Veterinaria. Y nos dice Sandra Sandoval, ¿qué pasa con tantos golpes o cabezazos de los futbolistas o golpes a los boxeadores? ¿Hay consecuencias a futuro? Pues sí, muchísimas gracias Sandrita por tu pregunta y es muy importante. Todos, absolutamente todos los boxeadores, los luchadores y aquellos que han tenido eventos de un golpe repetitivo van a tener a la larga muchos de las lesiones que eventualmente se conocen como lesiones por traumas prolongados o crónicos. Ya se los ha visto inclusive en algunos de los segmentos de distracción. Por ejemplo, tú has visto los luchadores de la WWE, WCE y todo lo demás. Hay muchos que ya tienen estudios en los cuales los traumas repetitivos hacen que inclusive hayan llevado a unas acciones homicidas de muchos de ellos, con también suicidas de parte de ellos. ¿Qué significa? Cambian. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita en este momento. ¿Por qué? Cuando tú tienes una conmoción, ¿qué es una conmoción? Es un golpe. O sea, la conmoción es simplemente el golpe, el accionar de un golpe, de un choque del cerebro contra las partes duras del cráneo. Entonces, esa es una conmoción. Y cuando son las conmociones repetitivas, por ejemplo, la región que está hacia la frente, hacia la nariz, se llama la región frontal. La región frontal específicamente es la que se encarga de que tú puedas distinguir la parte del comportamiento. ¿Qué significa? Que si tú estás con una frontalización por un trauma craneoencefálico hacia nivel de la frente, tú vas a perder instintivamente todo lo que es comportarse bien. Por ejemplo, puedes salir sin ropa porque para ti eso es muy normal. Puedes hablar, sí, de una manera muy ofuscada y no lo eres así. Puedes perder el respeto por las personas y ahí es cuando se pueden dar inclusive estas lesiones muy graves que pueden cambiar el comportamiento normal de una persona. Entonces, una conmoción es una lesión por corto tiempo, ¿no es cierto? Y que no tiene ningún tipo de lesión a nivel de las estructuras cerebrales. O sea, chichón. O sea, me golpeé, pero tengo un chichón en la parte externa. Chibolo. Pueden durar, ¿sí?, de días a meses algún tipo de molestias. Por ejemplo, el dolor de cabeza, la sensación de que me estoy mareando a veces, conmoción. ¿Sí? Okay. Clarito Pregunta. con eso. Pregunta, mi doc. Ya me conoces. Estoy Claro, claro. Vamos. Señorita Lari, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo. Sufrí un golpe en la cabeza a los 18 años y en un accidente de tránsito. Ajá. Y me declararon muerto, pero a los 20 minutos volví de nuevo y el chichón lo tengo desde esa época. Luego, a los 3 años después, me golpeé la cabeza nuevamente en una piedra en un río. Nunca me trataron de eso, pero siempre tengo dolor de cabeza. ¿Qué consecuencias se tendrá por eso? Gracias. Ahora tengo 60 años. Gracias, mi estimado Ricardo. Es muy importante que tal vez la plasticidad de los tejidos en esos eventos cuando hubieron pueden haber resultado en este tipo de lesiones pequeñitas, o sea, en unas lesiones de contusiones. Ya vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no es cierto? De contusiones con pequeños sangrados que no llegaron a comprimir el cerebro. Entonces, la diferencia es que la contusión es el golpe, pero la conmoción es el golpe, pero la contusión ya hay sangrado, ya hay desgarro de tejidos, ya se movió la masa encefálica y puede haber un sangrado que puede ser tranquilamente que solamente el mismo cuerpo lo tape, o sea, que sea regulado por el mismo cuerpo y que haga esto. Pero ¿qué pasa, Lari, cuando hay un sangrado mayor, una contusión mayor en la cual
el sangrado sigue o persiste y empieza a hacer esto de hinchar, de inflamar y de comprimir, se van a ir perdiendo cierto tipo de accionarios del paciente. Por ejemplo, ¿cuáles? Normalmente el paciente puede empezar a cambiar de comportamiento. Se vuelve más retraído, se vuelve más callado, se vuelve particularmente como ido, como que estuviera pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Pueden empezar a tener cambios a nivel de la cara. Por ejemplo, caída del párpado, molestias oculares, molestias auditivas, sensación de que el cuerpo se les va para un lado. Están caminando y sienten como que el cuerpo les jala para un lado. Y si es que es mayor el sangrado y mayor la cantidad de desviación de la línea media que se llama, o el compromiso, el paciente puede empezar a perder las funcionalidades normales. Por ejemplo, pueden empezar a tener salida espontánea de orina, o sea, ya no controlan los esfínteres. También el paciente puede empezar a tener mala articulación de la palabra, ¿sí? Y muchas veces inclusive alteraciones en la marcha de los pacientes. Esto eventualmente cuando es algo bastante brusco y rápido. Pero recuerden, y como les decíamos, de acuerdo a lo que ha pasado en estos últimos días con un ambiente familiar, pueden haber golpes que aparecen. Uno se golpeó aquí hace 8 meses. Quedó sentido, como que dicen. Exactamente. Quedó sentido. Sentidito, quedó entonces uno aquí hace 8 meses, este hace 2 años, uno por acá hace 4 meses nuevamente, pero puede haber uno que sea mucho más grande o agudo, que lo que hace es que esta presión que ahora hace que todos los anteriores que no estaban dando muchos síntomas en este momento sean decisivos, Milari. Entonces, una conmoción puede tener una contusión. Conmoción sola cuando sí me golpea, me quedé medio inestable, me duele la cabeza, estoy medio mareado, pero no veo nada más. Pero conmoción con contusión quiere decir que ya hubo evento de un movimiento brusco cerebral con sangrado y probablemente daño de tejidos. Entonces, eventualmente ahí sí puede haber más sintomatología. Ok, pero y ahora, mi doc, en Dígamelo. el tema de los bebés, por ejemplo. Correcto. Hasta los 4 años, imagino que no tienen coordinación en sus movimientos. Correcto. Y se caen. ¿Cuáles son esos síntomas donde la mamá o el papá diga, creo que tengo que llevar a mi hijo a hacerle una tomografía en este caso? Correcto. Normalmente hay que hacer estudios cuando usted vea que el comportamiento de su bebé cambia. Por ejemplo, ya no lacta bien, ya está más tiempo dormidito, mucho tiempo el bebé no llora adecuadamente o solamente tiene quejidos. Tenga mucho cuidado. Y lo más importante, después de una caída de cuna, de una caída de cama, específicamente recuerde, que lo escuchó también en Doctor 7, tenga mucho cuidado con aquellos vómitos en proyectil. O sea, que no está con arcada porque se empachó, porque se llenó, sino que directamente tiene una salida brusca del contenido intestinal. Dígame, Milari. Ahora, mi doc, ¿los golpes en la cabeza pueden provocar sangrados por la nariz o por los oídos? Muy buena de las declaraciones y gracias por hacerme acuerdo. Normalmente cuando haya sangrado, eventualmente, más bien se debe a otros tipos de cambios. En la gente joven, generalmente, los riníticos, alérgicos o los que tienen algún tipo de eventos como sinusitis a repetición y eso, por resequedad pueden sangrar. Los pacientes adultos mayores o la gente más grande sangran nasalmente por la presión arterial alta. Pero cuando hay la salida por los oídos o por la nariz de un líquido como que fuera moquitos, como que fuera por una gripe, como que fuera agua, se llama otorraquia o la parte de rinorrea, o sea, o rinorraquia, perdón, que es el líquido cefalorraquídeo que está en la mitad del cerebrito y que por algún golpe, por algún trauma, puede encontrar una salida por los oídos o por la nariz. Esto es algo sumamente urgente. Si usted tiene un trauma craneoencefálico, si alguien en la familia usted dice, no he tenido gripe y después de la caída empieza a chorrear como que fuera una agüita blanca transparente, hay que llevarlo porque probablemente hay una condición en la cual está habiendo una comunicación entre la parte interna del cerebro, Milari, con alguna de las salidas, sea por la nariz o por el oído, o sea, signos de gravedad.
Ahora, mi doc, ¿qué exámenes o cuál es el diagnóstico en este caso cuando ya voy a urgencias? Excelente. Normalmente apenas el paciente ha entrado a urgencias y nosotros sospechamos de cualquiera de este tipo de eventos, ¿sí? Normalmente, Milari, hay que hacer una tomografía simple de cráneo. ¿Qué significa? Vamos a pasar un poquito por ahí el dibujo que vimos también, pero Niedu, vamos a poner las otras imágenes para poder revisar, porque la tomografía, Milari, me permite ver en este momento inmediatamente cómo están las estructuras cerebrales y si es que hay signos de sangrado o no. Veamos, eventualmente entonces. vamos a revisarlo. Entonces vamos a ver, porque mira que hay algunos cambios y vamos a verlos. Mira, ese es el drenaje de un hematoma subdural. ¿Qué significa? Si ves que está como una cuchareta que está entrando en el... Claro, se llama drepanar. O sea, tengo que romper las estructuras óseas para entrar a chupar, a absorber el exceso de la sangre. Porque si tú te das cuenta, mira cómo las estructuras de la mitad se han ido a todo el otro lado por la compresión local. Entonces la cirugía, lo que tienen que hacer, la ventaja, Milari, es que el hueso del cráneo no duele y se lo puede hacer sin anestesia. Pero el paciente sí tiene que tener una anestesia porque podría comprimir la parte del bulbo de la respiración y podría dejar de respirar. Vamos con el otro, mi Edu. Este es un drenaje de hematoma subdural para salvar la vida del paciente. Este es el golpe y el contragolpe. O sea, no solamente te golpeas en la frente, sino que el cerebro tiene un movimiento brusco hacia la parte de atrás y en un rebote, y puede hacer una conmoción si solamente fue el golpe o una contusión si en ese cizallamiento de golpe y contragolpe se rompen vasos sanguíneos. Vamos con la otra. También tenemos, mira, ahí está la diferencia, lo que te decía, mira cómo está esa sangrecita coleccionada, pero no está dentro del cerebro, pero puede hacer el efecto de presión porque no se expande con el hematoma que se llama subdural y el otro que se llama epidural, que está de la dura madre, esa capa verdecita más abajito que está con color azul. Entonces también puede comprimir y eso puede ser por algún otro tipo de cambio. Oiga, mi doc, ahora, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahí, ¿no? Sí, correcto. La acumulación de la sangre, ¿qué puede presentar en la persona? Porque imagino que está apretando al cerebro, ¿no? Claro, mira, inclusive por eso justamente hablábamos de un caso muy personal. ¿Por qué? Porque en el caso del familiar empezó a haber un dolor intenso a nivel de la frente y de los ojos. O sea, una cosa que no podía ni siquiera ver bien en la noche, le levantaba el dolor en la noche. Claro, si tú te fijas, es una compresión de sangre sobre la parte frontal y por algún lado quiere salir. Si no es por el hueso, por alguno de los orificios quiere salir y puede comprimir alguna de las estructuras propias, como por la parte de la cara también. Entonces, mira que es muy importante la tomografía lo más rápido posible para hacerlo. Pero ojo, ¿por qué estamos haciendo este llamado? Porque cuando es algo muy brusco, por ejemplo, ¿has escuchado tú el término aneurisma? Sí, lo hemos tratado aquí, ¿no? Creo. ¿Alguna vez lo conversamos? Entonces, si un vaso sanguíneo normal, mi querida Lari, es esto, normalmente y anatómicamente es esto, en lo cual tenemos una estructura bastante conservada por donde pasa la sangre en este punto. Un vaso aneurismático, mi Lari, es un vaso que tiene menos musculatura y se dilata y hace este tipo de evento. ¿Qué significa? Que esta parte uno diría, ah, no, pero solamente está anchito. No, señor, no, señora. Quiere decir que esta capa de aquí es mucho más débil. Entonces, ahí la pregunta es, ¿ustedes han visto esos pupos que se hacen en la llanta cuando se golpean fuertemente? ¿Qué pasaría si alguien sigue rodando con ese pupo? ¿Qué le pasa a la llanta? Se revienta, explota. ¿Por qué? Porque es el área más débil que tiene el neumático. Lo mismo, si tiene una estructura de un aneurisma a nivel de la cabeza, esa es una bombita de tiempo. ¿Por qué? Porque eventualmente podría tener cambios. Por ejemplo, si no controlo bien la presión arterial, si no controlo bien la diabetes, si no controlo bien la parte de colesterol, triglicéridos, este vasito podría tener una lesión. Pero no todos se revientan. Así que muy importante esto, y cuando regresemos vamos a ver qué hacer y cuál es el manejo agudo de las hemorragias cerebrales. Perfecto, mi doc. Nos vamos y ya regresamos en unos minutos. Correcto. Aunque muchas personas creen que perder la conciencia es un signo de trauma grave, muchos casos de traumatismos craneales leves como las conmociones cerebrales no provocan pérdida de conciencia, pero aún así pueden ser serios.
Súper importante y como es también parte de nosotros es educar y comunicar, no se dice pérdida de la conciencia. ¿Por qué? Porque ¿Cómo se dice? Ya decía un profesor mío de trauma, decía, la conciencia se perderá, tendrás conciencia. Entonces no se pierde la conciencia, se pierde el estado de alerta. ¿Qué significa? Okay. El paciente puede tener varios tipos de estados de alerta deficientes. Desde el paciente que está como perdido, no sabe dónde está, hasta el paciente comatoso. Entonces usted no pierda la conciencia, la tendrás. Y lo otro es, cuidado, porque es pérdida del estado o cambios del estado de alerta. Exactamente. Okay, perfecto. Mi doc, vamos con el tratamiento. Vamos con el tratamiento, Milari, porque básicamente dos cosas son importantes. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay mucha gente en la casa que dice, oiga, pero eso de la hemorragia no es lo mismo que los trombos, o sea, que los coágulos en la cabeza. No, cuando hablamos específicamente de hemorragia, es una pérdida de alguna de las partes del vaso sanguíneo por donde, ¿qué está saliendo, Milari? Específicamente está saliendo la sangre. Entonces la sangre cuando sale se acumula y eso es lo que nosotros llamamos hemorragia de la parte cerebral. Entonces, ¿dónde es los estudios y la parte de los exámenes? Tienen que ir a ver primero si es que tengo que reparar algún vaso sanguíneo que esté alterado o que tenga que drenar o sacar esta sangre que está comprimiendo el cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa en cambio en lo que llamamos la isquemia cerebral? En isquemia cerebral no se rompen los vasos sanguíneos, sino que la sangre que está aquí adentro por algún motivo se coagula y forma este tipo de eventos en los cuales tapa el riego sanguíneo y el resto de la circulación se ve cortada y todo lo que esté hacia el otro lado del trombo se queda sin circulación, sin oxigenación y el paciente puede ir perdiendo alguna de las facultades. Completamente diferente porque el tratamiento aquí es reparar el sangrado, sacar el exceso de sangre, tratar de compensar al paciente y es mucho más mortal muchas veces, mientras que este es nuevamente hacer que haya un camino, una circulación libre y sacar el coágulo. Entonces eventualmente las dos son diferentes. ¿Pero por qué? Porque haciendo una correlación al programa del día de hoy, también podemos adelantarles un poquito que el día miércoles, Milari, vamos a hablar acerca de ¿qué? Los infartos cerebrales. Correcto, infarto cerebral. ¿Por qué? Porque en este mes, en esta semana, estaremos también celebrando el Día de la Concientización del Infarto Cerebral y cómo disminuir la presentación de aquello. Vamos con las preguntas. Tenemos preguntas, mi doc, y luego vamos con el mito y la meditibia. Claro, nos dicen, buenas tardes, bendiciones. Mi mamá cuando era pequeña me daba con el palo en la cabeza. Mi cabeza tiene como montañas ahora que tengo 48 años. Tengo dolores de cabeza y me mareo. ¿Puede ser por los golpes que tuve? Gracias por su información. Muchísimas gracias por la pregunta. Eventualmente estos golpes generalmente hubieran dado algún otro tipo de sintomatología temprana. A los 48 años de edad y dependiendo mucho si es que fuma, si es que consume alcohol, si es que es sedentario, si tiene cambios en el peso, si es que tiene problemas de colesterol y triglicéridos, lo primero que deberíamos hacer es descartar que no haya algún tipo de cuadro cardiometabólico, pero si queremos saber si es que esto es producto de algún tipo de trauma de golpes en la infancia, deberíamos hacer una tomografía simple de cráneo y ver si es que se ven algún tipo de lesiones. Doctor, un saludo cordial, muy interesante. Le saluda Edgar Naranjo. Mi pregunta es, ¿los aneurismas se presentan por golpes en la cabeza o son trombos que se forman? Muy bien, gracias por la pregunta. Recordemos que el aneurisma no es más que una alteración genética en la cual usted ya nace desde la concepción misma suya, ya nace con una alteración de los vasos sanguíneos, de la estructura, en las cuales recuerden que los vasos sanguíneos tienen una capa de músculo importante, pero esta capa de músculo se pierde en el área aneurismática, o sea, es una área más sensible. Esto no se produce por los golpes, sino que ya son unas estructuras que vienen lesionadas desde el nacimiento. Por eso estas alteraciones arteriovenosas generalmente son de nacimiento y por eso muchos de los deportistas, por ejemplo, que han tenido algunas muertes súbitas, pueden ser por cambios a nivel de esto que en todos los exámenes no salieron, pero que lo tenían desde el nacimiento. Imagínense, así que hay que tener cuidado, sobre todo con la cabeza, ¿no? Correcto, así es. Mi doc, vamos a ver el último box. Vamos a verlo. Esto se refiere al mito del día de hoy y era si es que, ¿me hace acuerdo usted? Claro, si es que los golpes es mejor que drenen o es mejor que se queden a nivel de la cabeza. Ajá, veamos. Vamos a verlo. ¿Qué dijeron?
Vamos con nuestra siguiente víctima hoy. Marito. ¿Cree que es mejor que los golpes en la cabeza se abran y drenen o que se te haga el famoso chibolo? Prefiero que se drene, prefiero que se abra o abrirlo uno mismo para que se drene la sangre acumulada, como se dice, porque un chibolo sí causa como problemas. Claro, Que se le forme el chibolo. claro que sería mejor, porque a veces eso trae consecuencias. Yo creo que sí debería salir, porque siempre se escucha que esos coágulos son muy peligrosos. O sea, de lo que tengo entendido es que mejor drenen, o sea, salgan. Porque hay veces que te dicen que cuando el chibolito se queda es que no es tan bueno. Entonces es preferible que salga un poquito la sangre y ya te sientes como que mejor supuestamente. Mi Doggy, a esta opinión de todos los chicos que me colaboraron el día de hoy, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos este mensaje para que usted responda al mito, ¿le parece? Dice, buenas tardes, bendiciones, doctor. Soy Beatriz Prado. Mi pregunta es que hace años yo tuve una caída por resbalón. Mi caída fue en las gradas de mi casa. Me resbalé con agua y me golpeé en la parte de atrás de la cabeza. Me sangró. ¿Es bueno que un golpe fuerte sangre y es peligroso o es peligroso que la sangre se quede ahí? Claro, y es muy importante porque vamos a desmitificar esta parte. Normalmente recordemos que cualquiera de los golpes que hayamos tenido que formen estos que ahora los chibolos, los chichones, se llaman los hematomas subgaleales. ¿Qué significa? Que no están adentro del hueso, sino entre la piel y la parte de afuera del hueso. Normalmente el sistema linfático, o sea, todos esos tubitos chiquitos, drenan todo el exceso de líquidos hacia la parte del cuellito y a la parte del corazoncito. Entonces, normalmente todos los chibolos o chichones van a ser reabsorbidos de alguna manera. No hay que nosotros lacerar la piel o cortar la piel para drenarlo. Eso no hay que hacerlo, porque recuerden que podríamos nosotros hacer que ingresen bacterias y que terminen sobreinfectando la lesión. Cuando por el trauma específicamente se ha abierto por el golpe y se ha drenado, eso es diferente. Por eso es que tienen que suturar y a veces dejar un drenaje, porque a veces muchos vasitos sanguíneos siguen sangrando, pero no es una indicación que sea mejor drenar o uno mismo cortar el chichón para que salga sangre, porque a veces, señores, no es sangre. No va a salir. A veces no es sangre, a veces es la hinchazón del tejido graso que hay debajo o de la piel que se hincha. Y a veces ha habido gente que ha intentado cortar ese chichón y no ha salido absolutamente nada, porque no siempre es sangre. Y puede agravarlo, mi Doggy. Pero por supuesto, así que no hagan travesuras. Mi Doggy, vámonos con la Meditrivia del día de hoy rapidito. La pregunta estaba más o menos ahí facilona. Claro. Los traumas de cráneo son más peligrosos en niños, 46% han votado por esa opción. Correcto. B, adolescentes, 8% y C, adultos mayores, 46%. En niños y adultos mayores, Claro que sí. Ahora, súper importante, ¿por qué? Porque normalmente son más peligrosos generalmente en los adultos mayores. O sea que hay que tener mucho cuidado con los niños porque ellos no van a hablar o no van a decir muchas veces, es diferente, pero ya saben, signos de alarma, pero es más peligroso en un paciente adulto mayor. Así que como mensaje importante, creo que tenemos una pregunta. Tenemos mensaje. Vamos con mensaje. Excelente programa, felicitaciones. Gracias por preocuparse por nuestra salud. Muchísimas gracias siempre a ustedes por su fiel sintonía. Ya sabe que siempre esto nos motiva a seguir siempre llevándole la mejor información de la mano del doctor Carlos Nieto. Y de las preguntas de aquí en Doctor 7. Y solamente para terminar en estos pequeños segundos, si usted en casa ha tenido un adulto mayor o una persona con algún tipo de riesgo, específicamente de fragilidad, que ha tenido golpes en los últimos 15 días y ve cualquier tipo de cambio en su aspecto, en su forma de estar, en su forma de comportarse, llévelo de su médico porque recuerde, los hematomas subdurales no dan problemas en ese momento. Generalmente son a los 15 días o a las 3 semanas donde que podrían haber algún tipo de cuadro mucho mayor. Así que si usted tiene o sabe que se ha golpeado, le ve estigmas de golpes, le ve o ha sabido o alguien le cuenta que se golpeó y que lo vieron, llévenlo de su médico lo más pronto posible para evitar cualquier tipo de sustos y malas noticias. Así que sobre todo las personas que tienen la presión alta. Con esto, amigos, nos despedimos. Gracias por acompañarnos y los dejamos con el Chat Bigotes. Así que adiós. Chau. Y estamos felices de tenerla aquí. Gracias, Milani.